Hola a todas y a todos, mi nombre es Iris Molina Marcos y junto a Rocío Fernández Velasco hemos realizado el trabajo titulado Intervención psicosocial y comunitaria en menores víctimas de trata de seres humanos. Específicamente lo que hemos realizado ha sido una revisión sistemática exploratoria de este tipo de programas y en este tipo de población, es decir, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata de personas. El índice que hemos seguido tanto en la realización del trabajo escrito como el que vamos a seguir en esta exposición, en este congreso, recoge estos pasos, estos puntos, y nos gustaría empezar introduciendo qué es la trata de personas y cómo repercute a los niños, niñas y adolescentes, con un testimonio que se recoge en este libro llamado Decálogo de Huellas, que es un testimonio de una mujer, bueno, que fue niña víctima de trata de personas, que dice: luego nos repartió a las 6 a distintos hombres. Fuimos a habitaciones con camas y yo conté mi historia y la de mi familia, y que solo tenía 14 años y que me gustaba jugar en los árboles con mi mellizo. Creemos que simplemente con estas dos frases recoge muy bien la complejidad, la gravedad y el cuidado y cuidados que tenemos que tener a la hora de abordar esta problemática y sobre todo con esta población tan vulnerable y con el que, como decimos, tenemos que tener tanto cuidado y cariño a la hora de abordarlo. Para entender qué es la trata de seres humanos, pues la definición engloba tres aspectos fundamentales, ¿no? Que son los actos, medios y la finalidad. Los actos son pues el acto de captar, transportar, acoger o recibir a personas utilizando un medio que siempre va a ser violento, es decir, ya sea violencia física o psicológica, como por ejemplo recurriendo a el uso de la fuerza, el rapto, el uso del poder, la coacción, el engaño, entre otros. Y todo esto va a ser con una finalidad, que es lo que conocemos como los tipos de trata de personas. Los más conocidos generalmente pues pueden ser la explotación sexual o el trabajo forzado, pero trata de personas también son otros tipos de finalidad, como por ejemplo la mendicidad, el matrimonio infantil, la extracción de órganos, entre otros. Entonces, nos queremos en esta exposición, en este trabajo, nos queremos centrar principalmente en los niños, niñas y adolescentes, ya que el simple hecho de ser menores de edad supone un factor de riesgo en sí mismo. Entre otros factores de riesgo que nos encontramos, pues tenemos de nuevo la finalidad que acabamos de nombrar, la ubicación. Sí que es verdad que es un fenómeno global que se da en todas las partes del mundo, pero hay determinadas zonas que son mucho más vulnerables que otras. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo que tenemos que tener en consideración es el contexto en el que se encuentran esas personas, ¿no? Por ejemplo, un contexto de pobreza, en el que se está dando un conflicto armado o por el mismo cambio climático. Entonces, podemos ver cómo estos medios utilizados, el contexto, la ubicación, al final van a llevar a sufrir y ser una víctima de trata de personas. Queríamos traer pues esta ilustración del libro de Hierba que refleja muy bien, como decíamos, cómo hay diferentes medios, diferentes contextos, diferentes situaciones que llevan a ser víctima. Por ejemplo, aquí dice: yo vine por la deuda de mi padre, o a mí me raptaron en mitad de un recado, a mí me prometieron un trabajo bien pagado en una fábrica. Cómo podemos ver la diversidad de estos factores, de estos métodos utilizados que van a llevar a ser víctima de trata de seres humanos, específicamente siendo menores de edad. ¿Qué consecuencias tiene ser víctimas de este fenómeno tan grave? Pues por supuesto que tenemos que tener en cuenta las consecuencias a nivel individual, ¿no? Pero aquí nos gustaría referenciar y nombrar el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Es decir, por supuesto tenemos que tener en cuenta, como decíamos, las consecuencias a nivel individual, en el que pueden estar las físicas, sexuales, psicológicas. Entre ellas nos gustaría remarcar pues, la presencia del trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, del estado de ánimo. También hay una presencia de ideación suicida, trastornos de conducta y trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entre otros. Entonces, como decíamos, no solo nos podemos enfocar en estas consecuencias a nivel individual, porque también hay consecuencias en el resto de los niveles, ¿no? Y aquí se ve muy bien, se ilustra muy bien este modelo de Bronfenbrenner. Como también hay unas consecuencias sociales donde hay una pérdida de la familia, de los compañeros, de los amigos, del acceso a la educación.
Y también a nivel comunitario hay una pérdida de la propia cultura, de la comunidad, del idioma, de la historia que se ha desarrollado en tu país de origen, ¿no? Entonces, a la hora de abordar esta problemática tan grave, tenemos que tener un enfoque integral, es decir, que abordemos todos estos sistemas en todos estos niveles, individual, social y comunitario. Es algo fundamental. Y para ello no nos podemos olvidar de tener un enfoque en derechos humanos que sea interseccional, es decir, que aborde todas las vulnerabilidades individuales de cada persona, como entre las que no nos podemos olvidar, por supuesto, del género y mucho menos en este caso de la infancia, para que de nuevo este enfoque sea integral y aborde todo este tipo de problemáticas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotras específicamente en este trabajo? Pues hemos revisado la literatura científica existente de las intervenciones a nivel psicológico, psicosocial y comunitario dirigidas a niños, niñas y adolescentes, es decir, a menores de edad, que han sido víctimas de trata de seres humanos. Nuestra búsqueda bibliográfica fue en 3 bases de datos, en Psycinfo, Scopus y Web of Science, y después de hacer un proceso pues, de identificación, selección, elegibilidad, finalmente incluimos 15 artículos. 9 de ellos fueron artículos empíricos y 6 de ellos fueron artículos de revisión, es decir, revisiones sistemáticas o de literatura que tenían una doble evidencia. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotras en esta revisión? ¿Qué resultados nos ha brindado? Pues respecto al tipo de trata, hemos visto que los artículos, la mitad se centraban en la explotación sexual y la mitad en todos los tipos de explotación sin diferenciarlas. Respecto al tipo de víctimas, hemos visto cómo generalmente englobaban todos los tipos de víctimas, es decir, mujeres, niños, niñas, mujeres, hombres, sin diferenciar el género. Sí que cabe destacar que en los artículos que eran, en los estudios que eran específicamente comunitarios, no iban dirigidos únicamente a víctimas o directamente a víctimas, sino que, por ejemplo, ahí se incluían profesionales que trabajaban con estas víctimas, miembros de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o la propia comunidad. También hemos podido ver cómo hay de nuevo una presencia internacional y global de este tipo de fenómeno tan grave. Sí que cabe destacar que ha habido una alta presencia de los artículos que se han realizado en Estados Unidos, que van dirigidos a víctimas en Estados Unidos. Respecto a las diferentes áreas, el área psicológica específicamente, hemos visto cómo la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma ha tenido la mayor evidencia científica y ha sido como la más repetida y que ha mostrado un aumento en el bienestar y la salud mental de los menores. También han mostrado evidencia la terapia multisistémica, el enfoque terapéutico centrado en soluciones y la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, es decir, el MDR. También ha mostrado evidencia, aunque no ha sido del todo concluyente, y el arte terapia, es decir, muestra mucho potencial de cara al futuro. Como digo, aunque ahora mismo no lo hayamos encontrado concluyente, sí que de cara a futuras investigaciones es algo que va a presentar un alto potencial. Sí que tenemos que remarcar que, aunque no son concluyentes de manera individual estos resultados, ya que formaban parte de paquetes más amplios, es decir, que pues, las intervenciones que se generaban o los programas que se creaban generalmente incluían diferentes terapias, las mezclaban entre ellas, ¿no? Por eso no podemos decir que son concluyentes de una manera exclusivamente individual. Si nos centramos en el área psicosocial, hemos visto cómo la atención a víctimas no solo incluía este aspecto psicológico que acabamos de ver, sino que incluía otros aspectos sociales como la educación a las víctimas, entre otros, ¿no? Y sobre todo muchos de ellos también incluían la capacitación a profesionales. Remarcaban la importancia de formar a estos profesionales que trabajan con este tipo de víctimas, ya que son personas con unas historias de vida muy, muy, muy complejas que debe de haber una formación y una capacitación detrás de estos profesionales para que sea una praxis adecuada y no pueda causar ningún tipo de consecuencia negativa sobre las víctimas, ¿no? Ya han vivido situaciones tan extremas y graves. Con ello también cabe remarcar y se ha remarcado el cuidado que tenemos que tener con este tipo de profesionales, los profesionales que trabajen sobre todo en primera línea con estas víctimas por la posibilidad del burnout, ¿no? Se ven expuestos a unas situaciones tan complejas
tan graves y es tan grave y complejo, de nuevo, el trabajo con este tipo de menores, que también tenemos que cuidar a esos profesionales, tanto para que estén formados, para que se cuiden a un nivel individual y personal. Si nos vamos ya al plano del área comunitaria, hemos visto cómo los artículos han sido divididos como más en un nivel preventivo, donde aquí incluiríamos sobre todo un nivel educativo, de políticas, de protocolos, es decir, necesitamos formar a toda la población, a toda la comunidad. Por ejemplo, educarles en derechos humanos, en detectar este tipo de situaciones, en qué son este tipo de situaciones y en qué ocurren diariamente, ¿no? Para que haya, como digo, un conocimiento tanto a nivel comunitario individual como el que los organismos correspondientes puedan actuar y prevenirlo. Como hemos visto, hay muchísima variedad de factores de riesgo. En este nivel de prevención tiene que haber un abordaje de esos niveles de vulnerabilidad para que no lleven a esas personas a ser víctimas. Como hemos visto, tanto en esos niveles de pobreza como en las situaciones de conflicto, todos estos niveles tienen que ser abordados a un nivel de prevención. También en el área comunitaria hemos visto cómo estas intervenciones, bueno, estos abordajes estaban en un nivel ya de intervención, es decir, cuando ya se está dando este tipo de problemática tan grave, cómo se tiene que intervenir. Y aquí de nuevo forma parte crucial tanto la comunidad, las organizaciones a nivel gubernamental, no gubernamental, la importancia de que tenemos de crear programas, protocolos, que todo esté pautado de qué tenemos que hacer cuando se da un caso de víctima de trata de seres humanos y más a un menor de edad, ¿no? La importancia de todo esto. Entonces, recogiendo un poquito toda esta información que hemos encontrado, nos gustaría de nuevo volver al modelo ecológico de Bronfenbrenner. Es decir, no solo podemos hacer un abordaje a nivel de víctimas, el cual es fundamental, y en el que pues tanto las necesidades básicas que se ven rotas y no cubiertas, como ya un nivel de intervención a nivel terapéutico, ya sea individual o grupal, ¿no? Todo esto en un nivel individual es fundamental y tiene que darse sí o sí. Pero ¿qué pasa? Que también necesitamos una formación a profesionales y que estos estén capacitados para poder abordarlo. Y esto tampoco puede darse sin que haya una coordinación organizacional a un nivel un poco, un sistema mayor, ¿no? Un nivel más amplio de organizaciones que trabajan con estas víctimas, los propios gobiernos, las propias organizaciones, ¿no? Esto también tiene que cumplimentarse, realizarse protocolos de actuación para que la escala pues llegue a las víctimas, que los tratamientos, que las intervenciones, que los programas lleguen a las víctimas y sean efectivos. De nuevo, esto no puede darse sin que haya una colaboración comunitaria. Necesitamos acoger, en el caso de que ya se haya dado esta situación, a las víctimas y instruirnos, educarnos, como decimos, en derechos humanos, en qué hacer en estas situaciones, cómo detectarlas. También forma parte de cada uno de nosotros ser conscientes de que esto se está dando día a día y qué podemos hacer, tanto como profesionales como miembros individuales que formamos parte de la comunidad. Y de nuevo, por supuesto, esto no puede darse sin que no haya políticas e investigaciones, que sigamos investigando en este ámbito tan complejo, que se creen políticas a los diferentes niveles y sobre todo también a un nivel internacional por la globalidad de esta situación, ¿no? De nuevo, ¿qué características tiene que tener este abordaje? Pues que sea integral, es decir, que aborde todos y cada uno de estos sistemas que estamos viendo, que sea multidisciplinar. Necesitamos muchos tipos de profesionales, como hemos visto, desde psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, miembros del gobierno, todos y cada uno de estos sistemas son necesarios, ¿no? Y también multifactorial, de nuevo, no solo centrarnos en las características individuales de las víctimas, porque no solo hay unas consecuencias a nivel individual, también tenemos que abordar las sociales y las comunitarias. ¿Qué limitaciones, fortalezas, perspectiva hemos encontrado en nuestro trabajo? Pues una limitación ha sido la variedad de información, es decir, hemos traído mucha información muy diversa que no nos ha permitido especificar, perdón. ¿Qué pasa? Que esto supone una fortaleza en sí misma, ¿no? Porque nos permite brindar amplitud de información muy diversa de muchas áreas diferentes, ¿no? Y esto
nos da como un mapeo de hacia dónde tenemos que seguir, qué perspectiva tenemos. Pues, por ejemplo, tener más especificidad o crear protocolos más específicos, programas más específicos, ¿no? De nuevo, como decía, las limitaciones, pues no se ha realizado un análisis de calidad de los estudios o las propias limitaciones de los artículos, porque incluían generalmente víctimas muy diversas. Por ejemplo, hemos visto como la mayoría de los artículos incluían todos los tipos de explotación, ¿no? De trata de personas. Y no hemos visto que haya un abordaje del matrimonio infantil, que incluyan específicamente a las niñas o en los trabajos forzosos o que no haya la extracción de órganos. Es decir, de nuevo, una fortaleza de este trabajo es la revisión exploratoria no necesita especificar tanto o ser tan detalladamente escrupuloso a un nivel metodológico, sino que nos brinda de nuevo poder traer un mapeo, un qué tenemos hasta ahora y hacia dónde tenemos que ir. Aquí de nuevo, pues lagunas en el conocimiento, pues como decíamos, abordar todos los tipos de trata que no se han especificado y nuevas direcciones de investigación. Por ejemplo, en el plano psicológico hemos visto como el arte terapia tiene mucho potencial, pues seguir investigando ya sea en ese tipo de tratamiento o en otros a todos estos niveles. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de este trabajo realizado y esta exposición que estamos haciendo hoy aquí? ¿Qué nos podemos llevar cada uno de nosotros de esto? Pues que necesitamos un abordaje integral, es decir, a todos estos niveles que hemos visto en este modelo de Bronfenbrenner, a un nivel individual, social y comunitario, que no nos podemos olvidar de tener un enfoque en derechos humanos, bienestar y la salud mental de la infancia, ya que ellos son el objetivo, el foco y que tienen que dejar de ser un sujeto pasivo en el que les conforma ser víctimas, sino que ellos son un papel crucial, fundamental, y tienen que ser una parte activa en este abordaje. Para terminar, nos gustaría volver a leer otro testimonio de la misma víctima que hemos leído al inicio de esta exposición, de esta presentación, para que nos la podamos llevar a casa y llevarnos algo, ¿no? En lo que reflexionar y con lo que irnos de aquí. Que dice: esta podría haber sido mi silueta si no me hubieran escrito sobre la piel 10 veces más una el daño. Mi cuerpo real está lleno de marcas. En él leo mi historia y la narro para que no se repita. Aquí os dejamos tanto las referencias que hemos incluido en la revisión como otro QR con las referencias específicamente de esta presentación. Muchas gracias y ha sido un placer haber podido participar en este congreso.